Nunca fui de hablar mucho, pero después de aquella noche hay cosas que ya no puedo callar, cosas que se quedaron adentro, estancadas, como olor a diésel en ropa mojada. Durante 32 años cuidé solo una gasolinera en una carretera, casi muerta de Kansas. Ese tipo de lugar al que solo paras cuando el tanque está en reserva o cuando necesitas ir al baño con urgencia. No hay ciudad cerca, solo viento, campo y soledad. Pero eso nunca me molestó. De hecho, el silencio siempre fue mi aliado. Era ahí, en esa ausencia de voces, donde me sentía seguro. Hasta que se volvió el peor traidor. Todo empezó con un ruido, pequeño, de esos que uno ignora al principio, pero insiste. Y entonces te das cuenta de que no estás solo. Esa noche estaba limpiando el mostrador de la tienda de conveniencia. 1:38 de la madrugada, o algo así. El reloj estaba roto, pero uno se acostumbra a mirar igual. Los faros aparecieron primero, lentos, como si el conductor dudara si entrar o no. Después, la camioneta azul se estacionó. Vidrios polarizados. La puerta del conductor no se abrió. Esperé. 1 minuto, 2. Nada. Pensé que era alguien cansado. Tal vez solo quería dormir un rato ahí. Volví a acomodar unas bolsas de papas cuando escuché el sonido de pasos. No el sonido natural de alguien entrando, sino un arrastre controlado, como si quien caminaba intentara no hacer ruido. Y entonces sonó el timbre de la puerta. Plim. 2 hombres, capuchas, cabezas bajas. Ninguno me miró a los ojos. Instinto. Sentí el hielo bajando por la espalda, pero mantuve la misma cara de siempre. «Buenas noches», murmuré. Ninguno respondió. Uno fue directo a las heladeras. El otro se quedó cerca de la estantería de encendedores, con las manos en el bolsillo del buzo. La tensión era un hilo, temblando, y nadie decía nada. El que estaba en las heladeras agarró 2 botellas de energizante, pero en vez de ir a la caja, se quedó parado, mirando hacia la puerta. El otro, aún con las manos en el bolsillo. La tienda estaba muda, la radio apagada. Solo se escuchaba mi propio corazón. Algo más. Intenté. Nada. Fue entonces cuando el de las botellas caminó hacia mí. Lento, casi con pereza, pero con algo distinto en la mirada. Cuando estuvo a 2 pasos del mostrador, sacó del abrigo una pistola, corta, negra, sin brillo. Todo lo que tengas en la gaveta. Ya. Mi mano tembló, pero fue sola hacia el cajón. Puse los billetes sobre el mostrador. Poco más de $180. El segundo vino desde el pasillo de los dulces, también armado. ¿Hay caja? ¿Fuerte? Negué con la cabeza. Miente, muere. Respiré hondo y señalé la puerta metálica detrás del refrigerador de cervezas. Solo se abre con el gerente, y yo no lo soy. Él vino hasta mí, forzó la puerta, cerrada, me empujó. Me golpeé la espalda con la esquina del mostrador. Dolió, pero me quedé callado. El primero tomó el dinero, dejó una de las botellas en el suelo. Rodó despacio, como si le diera miedo hacer mucho ruido. Dieron media vuelta, pero antes de salir uno dijo: «No llames a nadie, ni a la policía, ni al diablo. Finge que no viste nada». Y se fueron. La puerta se abrió con ese plim normal, como si solo hubieran comprado un chicle. Pero lo peor no fue el asalto, no fueron los $180, ni las amenazas. Lo peor fue lo que pasó después. 2 noches después, apareció la misma camioneta, faros apagados. Se detuvo del otro lado de la carretera. No bajó nadie. Yo estaba adentro, luces apagadas, arrodillado detrás del mostrador, el teléfono en la mano, pero sin valor para marcar.
Después de 10 minutos, se fue. Pasó otra noche. Y otra. Siempre volvía. A veces se detenía. A veces solo pasaba despacio. Pero yo ya no dormía. Ya no escuchaba música. Ya no atendía a ningún camionero durante la madrugada. Cerré el baño con llave. Apagué la cafetera y empecé a soñar con la puerta abriéndose despacio, con el timbre sonando sin que nadie hubiera entrado, hasta que una noche reaccioné. Preparé un tubo de metal. Esperé que la camioneta se detuviera, pero no se detuvo. Nunca volvió. Tal vez solo quería jugar con mi miedo. Tal vez solo vino a decir, tú ya no mandas aquí. Y no mando, de verdad. Hoy la tienda cierra a las 10 de la noche. Tiene cámara nueva, cerradura reforzada, pero no cambia lo que quedó. La sensación de que ese silencio, ese que tanto me gustaba, se volvió en mi contra. Porque ahora, cada vez que la estación está demasiado callada, sé que algo está por pasar y no es algo bueno. Tengo 29 años y trabajo en una gasolinera en el interior de Missouri, bien cerca de la frontera con Kansas. Turno de madrugada. Siempre solo. Mucha gente piensa que es tranquilo. Pocos autos, clima fresco, silencio. Pero quien dice eso, nunca se quedó hasta las 3 de la mañana sin un alma cerca, con las luces parpadeando y solo el sonido del viento cortando la noche. Pero lo que me hizo dejar ese trabajo no fue el silencio, fue lo que apareció en medio de él. Todo empezó un jueves. Turno normal, nada fuera de lo común. Atendí a 2 camioneros, una mujer con un jeep viejo y un tipo raro con gorra de visera plana que se quedó mucho tiempo mirando los dulces. Pero no compró nada. Cerré la tienda a las 4 a.m. Limpié todo, revisé la caja, apagué las luces. Siempre me iba en moto, pero esa noche la condenada no arrancó. Batería descargada, otra vez, sin otra opción, me fui caminando. Unos 5 kilómetros hasta el rancho donde vivo. Carretera desierta, sin arcén, auriculares puestos, chaqueta cerrada. Solo quería llegar. Fue en el 2.º kilómetro que lo sentí. Los faros detrás de mí. Al principio, pensé que era solo un auto pasando. Pero no pasó. Venía despacio, con las luces bajas, acelerando suave. Miré disimuladamente hacia atrás. Era una camioneta oscura. No se podía ver quién conducía. Me detuve al borde del camino, fingiendo atarme el cordón. La camioneta también se detuvo. Detrás, motor encendido. La adrenalina subió como un golpe en el estómago. Seguí caminando, sin correr, sin mirar mucho. Intenté pensar rápido. ¿Reconozco este vehículo? ¿Alguien que atendí hoy? El auto volvió a avanzar. Más cerca ahora. De repente apagó los faros. Ahí supe. No era coincidencia. No era buena intención. Era una cacería. Sin pensarlo, me metí por un sendero lateral de tierra que llevaba a una plantación abandonada. Escuché el sonido de los neumáticos sobre el pasto. Venían detrás. Empecé a correr, pero no tenía linterna. Solo los sonidos. Pasto rompiéndose, llantas derrapando, mi corazón golpeando en la garganta. Corrí casi 500 metros hasta lanzarme en una zanja poco profunda, escondido entre maleza alta y barro. Me tumbé con el rostro pegado al suelo. Respiración contenida, casi ahogado por el olor a tierra húmeda y miedo. La camioneta pasó despacio. Dejé de respirar. Aceleró y desapareció. Esperé unos 20 minutos antes de levantarme. Volví caminando por el otro lado de la plantación, bordeando la carretera con todo el cuidado del mundo. Cuando llegué a casa, cerrado por dentro, sentí mi cuerpo temblar como nunca.
sudor frío, rodillas flojas. A la mañana siguiente volví a la estación. Revisé las cámaras y ahí estaba. La camioneta había entrado al patio poco antes de que yo saliera. 2 hombres dentro. Uno de ellos bajó y me observó por la ventana mientras yo intentaba encender la moto. Me esperaron para salir a la carretera. Me siguieron a propósito. No me asaltaron. Pero querían hacerlo. Tal vez esperaban un lugar más aislado. Tal vez se rindieron cuando me metí en la plantación. O tal vez no les gustaba correr en la oscuridad. Pero lo que más me perturba es saber que esa noche no fue al azar. Fue planeada. Me eligieron y pudieron haber hecho lo que quisieran. Desde entonces, nunca más me fui solo. Nunca más caminé de vuelta a casa y dejé el trabajo pocas semanas después. El salario no paga la sensación de que alguien te siguió en la oscuridad y que pudo no haberse detenido. Me llamo Elías. Tengo 42 años y trabajo en una gasolinera al final de la Ruta 59, cerca de la frontera con Oklahoma. Es una de esas estaciones que están en medio de la nada, literalmente. Kilómetros de distancia hasta la ciudad más cercana. Por la noche, solo entra quien está realmente perdido, o con demasiada prisa como para pensar. La mayoría de las madrugadas no pasa nada. 1 o 2 recargas, uno que otro camionero educado. Silencio, luz fría y mi radiecito a pilas. Pero hubo una noche que no fue así. Sería alrededor de la 1 a.m. Un auto negro, sucio de barro, se detuvo junto a la bomba. Ventanas cerradas, motor apagado. Salí de la tienda con el gafete colgado del cuello y la manguera de combustible en la mano. Cuando me acerqué, bajó la ventanilla lentamente. Un hombre, unos 40 y pocos años. Capucha cubriendo gran parte del rostro, barba descuidada, ojos claros pero hundidos, fijos, sin expresión. «Llénalo, por favor». Hice lo que pidió, pero algo no me cerraba. Me miraba demasiado. No con miedo, no con rabia, con estudio, como quien intenta grabar cada detalle de tu cara para recordarla después. ¿Esta carretera va muy lejos?, preguntó sin dejar de mirarme. Depende de a dónde vaya. ¿A dónde va la gente que para aquí? Sonrió, pero fue una sonrisa vacía, apenas de un lado. Fingí no entender. Terminé de cargar. Le entregué el lector de tarjeta, pero lo rechazó. Dijo que pagaría en efectivo, y fue ahí cuando todo se volvió raro. Abrió la billetera, llena de billetes, pero en vez de tomar la cantidad justa, empezó a sacar los billetes uno por uno, lentamente, mirándome entre cada uno, como si quisiera incomodarme, y lo logró. Me entregó el dinero, pasado de monto. Dijo: «Quédate con el cambio». Agradecí y empecé a alejarme. «¿Trabajas aquí hace mucho?», preguntó de nuevo, en voz alta. «Más de 10 años». «Entonces ya viste demasiadas cosas, ¿no?». Me detuve. Me di vuelta hacia él. «¿Cómo dices?». No respondió. Solo encendió el motor, pero antes de irse, miró la estación, luego el cielo, y dijo: «Este lugar guarda más que gasolina». Volví a la tienda, apagué la radio, me senté detrás del mostrador, pero algo no salía de mi cabeza. Sus palabras eran demasiado específicas. «Este lugar guarda más que gasolina». ¿Qué quiso decir? No pasaron ni 5 minutos. Otro auto se detuvo. Esta vez, una SUV plateada. 2 personas. Bajaron de inmediato, fueron hasta la puerta, entraron, miraron alrededor, y uno de ellos me preguntó: «¿Viste a un hombre en un auto negro, con capucha y barba, pasar por aquí?». La garganta se me secó. ¿Qué hizo? «Nada, solo necesitamos encontrarlo». «¿Policía?».
Algo así. Miré hacia la carretera. El auto negro ya no estaba a la vista, solo el vacío. Insistieron. Describí el auto. La placa no la había visto. Uno de ellos sacó un papel del bolsillo. Una foto, blanco y negro, la misma cara, misma capucha, misma mirada. Si lo vuelves a ver, no intentes hablarle, solo llama a este número. Me dieron una tarjeta, sin nombre, solo un teléfono con código de área de otro estado. Se fueron, y yo me quedé, con la duda, con el escalofrío. Esa noche no terminó ahí. Durante semanas pensé que era paranoia, pero a veces, y solo a veces, veo el reflejo de un auto negro en el vidrio de la tienda. Cuando me doy vuelta, no hay nada. A veces suena el timbre de la puerta, pero no entra nadie. Y a veces alguien pregunta si todavía trabajo aquí, pero no dice su nombre. Solo pregunta si todavía estoy viendo demasiadas cosas. Me llamo Leticia, tengo 24 años, y este fue el peor trabajo que tuve. No por el salario, ni por los clientes borrachos, sino por ese tipo de miedo que solo entiendes cuando llega despacio y se niega a irse. Era mi primer mes en el turno de madrugada en una estación de la cadena Hanks, en un rincón olvidado de Carolina del Norte. La mayoría de mis compañeros evitaban ese turno. Pero yo necesitaba el dinero, así que lo acepté. Trabajar sola me ponía nerviosa al principio, pero siempre me repetía, la estación está bien iluminada, tiene cámaras, tiene botón de pánico, no va a pasar nada. Hasta que él apareció. Era una noche fría, debía ser martes, poco movimiento. Un auto blanco se detuvo, sedán antiguo, impecablemente limpio, lo cual ya me llamó la atención. El conductor se quedó adentro unos minutos. Luego bajó. Hombre de unos 50 años, camisa social limpia, rostro demasiado tranquilo, ojos demasiado claros. Pidió cargar con débito. Sonrió. Dijo que era bueno ver a una joven simpática cuidando un lugar así. Le agradecí, pero ya sentía el malestar. No parecía un criminal, pero tampoco parecía normal. Empezó a me hacer demasiadas preguntas. Si vivía cerca, si venía sola, si tenía planes para después del turno. Fui breve en las respuestas. Él agradeció, volvió a sonreír y se fue. Pensé que solo era otro viejo solitario, pero volvió. Al día siguiente, a la misma hora, con el mismo auto, y después otra vez, y otra vez, siempre cargando lo mínimo, siempre haciendo preguntas, siempre con la misma sonrisa. Empecé a anotar las placas, siempre la misma. Empecé a avisar a mi gerente, pero él decía que no podíamos hacer nada. Después de todo, el tipo solo estaba cargando combustible, hasta que una noche no se fue. Estacionó el auto, bajó, entró a la tienda y se quedó. No compró nada, no dijo nada, solo se quedó mirando los productos, fingiendo leer etiquetas. Estuvo ahí más de 40 minutos, la tienda vacía, las cámaras grabando, y yo detrás del mostrador, sentada, sudando frío. Cuando decidí llamar a la policía, él se fue, sin apuro, sin decir nada. Solo me miró antes de salir, una mirada seca, helada, y en ese momento lo supe. No se trataba de la estación, se trataba de mí. La noche siguiente no regresé. Pedí cambiar de turno. Me ignoraron. Así que renuncié. 2 días después, una compañera que me cubrió me mandó un mensaje. Un hombre vino preguntando por ti. Dijo que era pariente tuyo y que venía a buscarte. Ella describió el auto. Era él. Nunca más lo vi. Pero cada vez que paro a cargar combustible en cualquier lugar, no puedo quitar los ojos del espejo retrovisor, porque sé que hay gente que no viene por gasolina, viene por la soledad.
¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien estaba demasiado cerca, incluso sin hacer nada? ¿Alguna vez tuviste que sonreír solo para disimular el miedo? Si esta historia te recordó alguna situación parecida, coméntala aquí abajo. ¿Trabajarías solo en una gasolinera de madrugada? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay gente que no te toca, pero te persigue con la mirada.